Bueno, acabo de explicar grosso modo el apoyo de Bolivia al Perú a través del gobierno de Arequipa, ¿no? Desde que se consolida la Alianza Perú-Boliviana, desde que renace la Alianza Perú-Boliviana en 1882. Quiero tratar ahora, de manera breve, un tema muy delicado, ¿no? Todos los temas de la guerra del Pacífico son delicados, sobre todo cuando se manejan versiones que no son las tradicionales, que siempre han sido contreras, entonces no lo puedo evitar, ¿no? Cáceres señala en sus memorias que Lizardo Montero nunca quiso socorrerlo, ¿no? Y que inclusive cuando se ve la disyuntiva, porque ya venían 3 divisiones por él, chilenas, después de sus triunfos en Marcavalle, Pucará y Concepción, él evalúa si irse hacia el norte o ir hacia el sur. Si iba al norte era para tumbarse el gobierno de Miguel Iglesias en Cajamarca e impedir ese tratado de paz que ya se estaba labrando. Si iba al sur era para unir sus fuerzas con las de Montero, pero él decide ir al norte porque él es un convencido de que Montero no tenía la menor intención de auxiliarlo. Para tratar de ser académicamente lo más honesto, hay un joven historiador que ha hecho una tesis posterior a la mía, de hecho yo fui su jurado, que no sé si los ha acompañado, que es el historiador Rodolfo Castro, ¿ya? Que en todo caso les recomiendo que un día lo escuchen porque es de una erudición impecable, ¿no? Y él aumentó cosas y descubrió cosas después de mi investigación, y lo que él descubrió es que el entorno de Lizardo Montero era básicamente adverso a Cáceres. Entonces Cáceres sí tenía razones para dudar de eventualmente conseguir apoyo en Arequipa. Mi padre me decía, Cáceres debió irse igual a Arequipa, darle un golpe de estado muy rápido a Montero, tomar los 4.000 hombres, los 5.000 fusiles y resistir. En el fondo yo estoy de acuerdo, pero finalmente Cáceres optó por otra salida, que fue dirigirse al norte para eliminar el gobierno de Iglesias, y es ahí donde finalmente es interceptado en Huamachuco. Pero lo que tengo que decir es que Montero sí refuerza a Cáceres. Hay 3 expediciones de armas que salen de Arequipa, una en enero del 83, que el mismo Cáceres reconoce que le llegaron 200 fusiles Remington, ¿no? En junio de 1883 sale de Arequipa otra expedición con 1.300 fusiles Remington y sus divisiones, y después de que es derrotado en Huamachuco, y esto también lo menciona Cáceres en su memoria, le escribe a Montero pidiéndole una expedición de 1.000 hombres para rehacer su ejército en su cuartel general de Izquizaca, y a través de un teniente Donato Muñoz, también le sigo la pista y encuentro los documentos, esta división llega a sumarse al ejército cacerista en su cuartel general de Izquizaca. De hecho, como nosotros bien sabremos, Cáceres continúa su resistencia hasta junio del 84, ¿no? Y en el año 84, habiéndose ya firmado el Tratado de Ancón, tenemos una expedición chilena, Urriola, persiguiéndolo a Cáceres por la Sierra Central. O sea, lo de Cáceres es extraordinario. Es posible que estas armas, que este armamento que recibe de Lizardo Montero hayan servido. De hecho, no es casualidad que la revolución de Cáceres contra Iglesias sea en Arequipa, porque también encontré en esta investigación tan linda que hice que hubo armas que no llegaron a Arequipa antes de la ocupación chilena de Arequipa, que se quedaron en el camino, y que los caceristas se movieron, hicieron sus gestiones políticas
para que no le entreguen esas armas a los nuevos representantes inglesistas. Y entonces se las entregaron a Cáceres cuando llegó a Arequipa. Entonces él tenía, estratégicamente era muy importante comenzar su revolución en Arequipa, porque ahí quedaban muchos de los 8.000 fusiles que paulatinamente habían llegado y que se perdieron en esta lamentable rebelión que hubo en Arequipa cuando el ejército chileno se encontraba a puertas. Vamos a la siguiente, por favor, ya para acercarnos al final. La ocupación chilena de Arequipa. Se rindió sin disparar una bala, ¿será cierto? También viene. También viene. A ver, yo quiero comentarles algo bien interesante que encontré en Bolivia, en los archivos de la Cancillería boliviana. En mayo de 1882, mes y medio antes de la ocupación chilena de Arequipa, se reunieron Narciso Campero, Manuel María del Valle y me parece que el general Villavicencio, el tercero... Manuel Velarde. Manuel Velarde, muchas gracias. Se reunieron en Oruro. ¿Para qué? Para ponerse en la situación, ¿no?, de qué pasaría si se produjese una invasión chilena a los departamentos del sur del Perú. Y en esa reunión, y está en el documento, que transcribí varios fragmentos en mi libro, hubo dos posturas. Según Narciso Campero, no se debía resistir en Arequipa, que si se producía una escalada de las fuerzas chilenas, ¿no?, desde Mollendo hacia Arequipa, se debería destruir la vía férrea, se debería trasladar las fuerzas por el ferrocarril hacia Puno, para que escalonadamente las fuerzas bolivianas, porque ¿qué había hecho Narciso Campero desde la batalla del Alto de la Alianza hasta estos últimos días de la guerra? Rehacer su ejército, porque un elemento que no tomamos en cuenta es que en la batalla de la Alianza el ejército boliviano fue prácticamente destruido, entonces está creando un nuevo ejército. Entonces la idea era, él iba a escalonar su ejército, Oruro, La Paz, Titicaca, hasta Puno, ¿verdad? Y las fuerzas peruanas se replegaban a Puno, destruyendo la vía férrea, y en Puno iban a comenzar una resistencia tipo guerra de guerrillas parecida a la de Cáceres frente a la ocupación chilena. Ese es el plan boliviano. Los peruanos, en cambio, dijeron que Puno no tenía los recursos para mantener al ejército, no tenía en general los recursos económicos y que se debía resistir en Arequipa, y ante la eventualidad de una derrota peruana en Arequipa, ya en ese momento retroceder hasta Puno para sumar las fuerzas peruanas con las bolivianas. Bueno, mencionar lo siguiente. Cuando año y medio después las fuerzas las fuerzas chilenas están a puertas de Arequipa, se discute ese plan, se discuten las dos posibilidades de ese plan, ¿no? Bien como se menciona, bien como lo menciona el mismo Lizardo Montero. Dice así: el día 24, que es un día antes de la trifulca que pone fin al gobierno de Arequipa, el día 24 tuve ocasión de formular el plan de retirada en Consejo de Ministros, haciendo presente la necesidad y conveniencia, pongo la I latina porque se escribía así en ese entonces, de marchar en el acto sobre Puno con el ejército, la parte de la Guardia Nacional que quisiese ir voluntariamente y todo el material de guerra, pues situados en Puno e inutilizando la línea férrea, teníamos tiempo para que se realizase el plan acordado con el gobierno de Bolivia, que se ponía en el caso de una derrota de Arequipa y de una retirada anterior a la llegada del enemigo. Y esta fue la decisión que adoptó el gobierno y que adoptó el mando militar. Equivocada o no,
Lo que trato de decir es que la decisión de abandonar la plaza no la adoptó el pueblo de Arequipa, la adoptó el gobierno de Lizardo Montero, que tenía por sede la ciudad de Arequipa y que no era un gobierno arequipeño además. Era el mismo gobierno de García Calderón que había continuado, que había estado en Huaraz y que por cuestiones militares y geopolíticas de la alianza con Bolivia había tenido que trasladarse a Arequipa porque tenían el ferrocarril y tenían un contacto Directo con Bolivia. directo. Ahora bien, hablando, me comentaba el amigo Price su afición por los valses criollos, ¿no? Hay un vals, fatalidad signo cruel, ¿no? Fatalidad signo cruel. Lizardo Montero, y también hay una cita dramática de uno de sus lugartenientes refiriéndose a ese terrible equívoco, toma la terrible decisión de refrendar en la población la decisión que ya se había tomado. Decisión que ya se había tomado al punto de que las armas ya estaban siendo retiradas en los cuarteles y ya se estaban cargando los vagones en la estación del tren de Arequipa. Y suena a fábula, pero es lo que ocurrió y está en las citas. Tocaron a rebato las campanas de la municipalidad, que antes la tenía para convocar a un cabildo abierto, y se presenta una multitud nerviosa, ciertamente porque sabían que los chilenos estaban a portas. Según fuentes chilenas, este es Ahumada Moreno, Montero exagera, ¿no? Dicen, vienen 16.000 chilenos, un poco más se dice que vienen tanques y helicópteros, vienen 16.000 chilenos, eran 5.000 los que había en Arequipa. ¿Queréis la paz o queréis la guerra? Y en esos casos, la euforia colectiva es lo que suele primar. Yo lo he visto en mis clases hace poco enseñando, porque me toca enseñar como parte del curso, el fascismo italiano. Les enseñaba a los jóvenes el discurso de Mussolini diciendo que ya había declarado la guerra, y la euforia, la felicidad inconmensurable por irse a la guerra es indescriptible. Entonces, la reacción fue igual, la guerra, y eso no estaba en los cálculos de Montero. Y yo intuyo, porque es mi intuición, que no estaba en los cálculos de Montero, porque al día siguiente los representantes de la municipalidad de Arequipa, que representaba más bien a los sectores acomodados, cuyo alcalde era el señor Diego Butrón, fueron a visitar a Montero y le pidieron por favor que no combaten la ciudad, para salvar las propiedades, las personas que combaten en cualquier lugar, pero que no combaten la ciudad. Entonces yo intuyo que Montero coligió que la multitud iba a responder en el mismo sentido, pero no fue así, y se vio desbordado por la multitud. Y entonces, al verse desbordado por la multitud, le dijo, pues vayan a cuartelarse, los vamos a armar y vamos a resistir al invasor. Y cuando van a cuartelarse y tal, se encuentran con que el armamento está siendo retirado y se los están llevando a la estación del tren. Ahí surgió el grito de traición, surgió una revuelta popular, se dispersó el ejército, dinamitaron el tren, lo mataron al alcalde Diego Butrón, Narciso Campero huyó por una de las torrenteras arequipeñas y se acabó el esfuerzo, y esto es triste decirlo, de 2 años de abastecimiento de armas, de 8.000 fusiles Remington, 2 millones de municiones y 4 baterías de cañones Krupp que se tenían en Arequipa. 3 días después, con la ciudad acéfala, y tras firmar un acta de notables arequipeños con el ejército de ocupación encabezado por el general José Velázquez Borges en Pau Carpata, que lo hicieron los chilenos para recordar
Paucarpata del 39, entonces Arequipa es ocupada pacíficamente. Y he preferido contarlo sin establecer juicios de valor para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. No sé si tengo una más. Unas reflexiones finales. Unas reflexiones finales. La historia interpreta, por lo menos el historiador debe interpretar y debe enseñar a interpretar. Traidor, héroe, culpable, inocente, villano. Esa es una forma de acercarse al pasado que deberíamos comenzar a superar. Hay que aprender a resignificar y a ser más contemporáneos respecto de nuestra mirada acerca del pasado. La historia es más que hechos políticos y militares, por eso les hablaba al comienzo, insistí mucho en el tema del imaginario, en el tema de nuestra percepción, en el tema de lo que pensamos y de lo que todavía nos hace sentir y nos despiertan los recuerdos de eventos del pasado. ¿Por qué sigue tan viva en nuestros corazones la Guerra del Pacífico? Nunca hay que olvidarla, pero ¿por qué tan viva? ¿Por qué tan reciente? ¿Por qué a algunos les duele como si se hubiese producido ayer? ¿Y por qué al otro lado otros se enorgullecen como si se hubiese producido ayer? Ese es un tema a trabajar bilateralmente, no me cansaré de decirlo. Una conclusión en donde me contradigo porque emito un juicio, a pesar de que he tratado de interpretar al personaje y he tratado de... he señalado que el personaje sí hizo algunos esfuerzos importantes, pero ciertamente Arequipa no tuvo un caudillo a la altura de las circunstancias. Es decir, esa conclusión, no estoy crucificando a Lizardo Montero, no quiero expulsarlo de ningún panteón de nada, me dejo entender, como si expulsaría a otro, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero sí es un caudillo que no tuvo la entereza, la resolución, el arrojo, máxime con el impresionante armamento que contaba como para hacerlo. Y algo más respecto de lo de Bolivia, que se los dejo como pregunta. Pensemos algo, geopolíticamente. ¿A quién podría interesarle que pensemos que Bolivia nos dejó solos en la Guerra del Pacífico? Eso es todo. Muchas gracias. Esta pregunta se responde sola. A ver, Asusto, te toca. Bueno, estoy seguro que muchos de nosotros estamos con las coronarias apretadas después de escuchar todo esto. Creo con el infarto. La personalidad de Montero, insípida, no sé, todo lleno de imprevisto, de improvisación, quiero decir, dónde estaban sus lugartenientes, qué pensaban, todo eso nos deja acá apretados. Pero tocan las preguntas, por favor. Mi amigo Tony Rodríguez. Dígame usted. Hay una cosa que me ha quedado en el cuello y no la puedo pasar. A varios, seguro. Si había una decisión de un enfrentamiento militar con los chilenos en Arequipa, fuera de la ciudad, en cualquier sitio menos de la ciudad, y como si se perdía esa batalla, se iba a desplazar las armas hacia Puno, ¿por qué empezaron a llevarlas antes que hubiera el conflicto? ¿Qué hubo en ese interín? Había dos posturas. La postura que planteó Narciso, había dos posturas. La postura que planteó Narciso Campero, que era retirar las tropas a Bolivia antes de presentar combate. Y la postura peruana, que era resistir en Arequipa y retroceder si es que se producía una derrota en Arequipa. La decisión que toma finalmente el alto mando el 24 de octubre
es retirarse antes de presentar combate. Ahora sí ya me quiero poner. Sí, yo. Ahora bien, se habla entonces de Lizardo Montero. Esto derrumba otro mito, que es el imaginario colectivo de la guerra de polares. Bolivia se fue en Tacna y ya nunca más supimos de ellos. Significa entonces que si Narciso Campero estaba en Arequipa, había unidades bolivianas. No, Narciso Campero no estaba en Bolivia. A ver, Narciso Campero era presidente de Bolivia, pero él se encontraba en Oruro. Se desplazaría eventualmente a La Paz, pero él se encontraba en Oruro porque él estaba cumpliendo la función de rehacer su ejército porque se había quedado sin ejército. Luego, al aplicarse, es decir, inclusive antes de que Arequipa tome la decisión, el 24 de octubre, de retroceder hacia Puno, ya previamente, porque estaban coordinando, Bolivia envía armas, envía dinero, ya previamente las fuerzas bolivianas se habían escalonado hasta Puno, ¿no? Cumpliendo con su parte del plan. Cuando se produce la ocupación chilena de Arequipa y previo a ello la revuelta popular que pone el fin al gobierno chileno en Arequipa, Narciso Campero se encontraba en Puno. Las tropas bolivianas estaban en Puno. De hecho, cuando Lizardo Montero, que escapa por las torrenteras, sí, llega a Puno y cruza la frontera, en la misma frontera lo recibe Narciso Campero, porque acababa de estar en Puno a ver si se unían las fuerzas peruanas con las bolivianas. Eso fue lo que pasó. Señor, y después usted. Señor. Bien, un comentario, ¿no? ¿Y qué les parece ese comentario? Porque llama la atención de que Arequipa prácticamente fue ocupada, ¿no? Sin empezar la batalla, ¿no? Si lo comparamos con las guerras civiles, que también fueron bastante cruentas y bastante sangrientas, porque el sitio de Arequipa, que fue el 56-57, que Castilla rodea Arequipa, hace un cerco, ¿no? Los arequipeños prácticamente resistieron al final, hicieron trincheras, 3 filas, había un fuerte que se llamaba Sebastopol, en alusión a un fuerte de la guerra de Crimea contemporánea a esa época, y hubieron cerca de 3.000, 4.000 muertos y tuvieron que llegar hasta la plaza para tomar Arequipa. Y finalmente triunfan los Castilla, que eran los liberales, pero lograron por lo menos abolir una constitución que era lo que querían los arequipeños. Pero Castilla quedó tan resentido con Arequipa que incluso hizo un decreto de ley, ¿no? Eliminando Arequipa como departamento, y era una provincia. Ahí vino un resentimiento también. Después lo extracción, pero fue después. También, si no me equivoco, en el 67, a raíz de que eliminaron una constitución liberal también, que la de 1860 que Castilla defendía, ¿no? En la época de Ignacio Prado, también Mariano Ignacio Prado, cuando fue presidente, claro, hubo un cerco de Arequipa, ¿no? Prado intentó tomar el Arequipa y tampoco pudo. O sea, los defensas fue muy fuerte porque eran defensores, eran conservadores y los liberales. Llaman la atención estas defensas tan fuertes, sobre todo la primera que costó cerca de 4.000 muertos, y dice que cada familia arequipeña, incluso tuvo, ese soldado Basares, tuvo por lo menos un pariente caído. Entonces llama la atención esa fuerte resistencia con la resistencia pasiva de los chilenos. No había un sentimiento, no querían pelear, no se sentían. Hay que aclarar ese tema. Identificados. Hay que aclarar ese tema. Bueno, esa es la pregunta del millón. El último levantamiento en Arequipa fue el de Belaúnde, creo el 56, ¿no? El Manguerazo, creo que fue en Arequipa. Eso fue acá. Pero hubo un levantamiento de Belaúnde en Arequipa que sacó los adoquines. El 62. El 62. Y Sánchez Cerro también se levanta en Arequipa. O sea, Arequipa ha sido siempre la ciudad de las revoluciones, ¿no? Ahora, a ver, con calma. Ahora, digamos, no voy a responder por una entidad colectiva, ¿no es cierto? Quizás las diferencias estén en guerras civiles en las que una ciudad, a través de sus líderes, toma partido por un bando o por otro bando frente a lo que es una inminente ocupación militar. Es lo que se me ocurre, pero prefiero dejar
que cada quien saque sus conclusiones, porque el tema sí es ese, y el reclamo que se le hace a Arequipa, lo he escuchado, es ese: ¿por qué la ciudad de las revoluciones en este caso no se revolucionó? Y prefiero dejarlo en pregunta. Señor. Una precisión, por favor, que me confundió un poco. Cuando entran los chilenos a Arequipa, ya está firmado Ancón. Sí. ¿Lo sabía Montero? A ver, es un poco complicado de establecer, pero a mí me parece, por lo que he investigado, que Montero el 24 y el 25 no lo sabía. Y aún si lo supiese, ojo, aún si lo supiese, digamos, Montero es el gobierno de García Calderón, el gobierno de García Calderón es el gobierno legítimo, el gobierno de Montero en Arequipa, de alguna manera un poco jalada de los pelos, pero de alguna manera es el brazo político de la resistencia de Cáceres, o al revés, la resistencia de Cáceres es el brazo armado del gobierno de Montero. ¿Por qué? Porque las negociaciones de la alianza, o sea, un objetivo era que Chile firme la paz con la alianza, porque así terminaba la guerra y la alianza continuaba vigente. Y no nos olvidemos que en la época de Piérola se había firmado el Tratado de los Estados Unidos Perú-Bolivianos, y no nos olvidemos que si se firmaba la paz con la alianza, ya estoy haciendo un poquito de ucronía, el Perú y Bolivia se quedaban con todo el armamento que habían logrado juntar en los años de la guerra. Entonces, ¿qué hubiese podido pasar después? Entonces, el gobierno de Miguel Iglesias era un gobierno apócrifo, un gobierno desconocido por el gobierno de Lizardo Montero, como desconocido el Tratado de Ancón. Entonces, es un dato histórico, ¿no?, que tiene su propio peso, saber que la ocupación de Arequipa se produce en tiempos posteriores a la firma del Tratado de Ancón, pero de alguna manera no exime, ¿verdad?, la responsabilidad o la decisión de seguir batallando. ¿Por qué? Porque había una resistencia militar y había una alianza política entre dos países que estaba resistiendo y que además tenía la legitimidad del caso, cosa que no tenía Miguel Iglesias, que era un gobierno impuesto por el invasor. Aunque ya había pasado Machuco, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, ¿por qué se produce la expedición chilena a Arequipa? Porque derrotado Cáceres en Huamachuco, el último obstáculo para la celebración de la paz en los términos que quería Chile era Arequipa. Era Lizardo Montero, sí. Y no se puede rastrear un antecedente en lo que ocurrió en Arequipa en 1883 respecto de lo que había pasado antes en relación con, yo diría, la falta de compromiso con la lucha de Cáceres en el centro. Quizás podría decir lo mismo de Cajamarca, pero especialmente con Cáceres. Bueno, es un tema interesante, es un tema que lo ha tratado mucho Nelson Manrique, con quien he tenido muchas discusiones, pero de otros temas. Soraya de la Torre, principalmente. Discuto mucho con Nelson Manrique. Nelson tiene, sin embargo, tesis muy interesantes al respecto. Tiene un libro, él escribió mucho y muy bien en los años 80. Tiene un libro, Yaguarmayu, Sociedades Terratenientes Serranas. Y en ese libro, él sostiene que la correlación de fuerzas entre hacendados y comunidades en la sierra central del Perú, que eran los antiguos huancas y redentos frente a los incas, aliados de los españoles y que tuvieron un estatus especial durante el régimen colonial, entonces se habían mantenido fuertes, y es por eso que ahí encuentra su respaldo Andrés Avelino Cáceres, porque la correlación entre hacendados y comuneros es pareja. En cambio, en el norte del Perú y en el sur del Perú, esa correlación no es pareja. Los hacendados subordinan completamente a los comuneros, y de ahí voy a sacar una hipótesis, ojo, solo hipótesis. ¿Será coincidencia
que un mes y medio después de las victorias de Cáceres en Marcavalle, Pucará y Concepción, Iglesias haya lanzado el grito de montar, es decir, don Jorge Basadre, a quien respeto muchísimo, y estoy hablando en la casa de don Jorge Basadre, pero puedo tener alguna diferencia con él. Él habla de la efigie de Iglesias y dice que es un caudillo que renunció a su imagen política hacia el futuro en aras de la paz. A mí particularmente me parece que, y hay estudios, discúlpenme si no tengo el nombre de este joven historiador que ha estudiado, de repente algunos sí, que ha estudiado a los hacendados del norte en la guerra del Pacífico. Julio Abanto. Julio Abanto. Entonces recojo la tesis de Julio Abanto, que tuvo la gentileza de regalarme su libro, porque me comentó, discúlpeme que me tire una flor, que él de alguna manera se mandó a estudiar norte porque yo había acá estudiado el sur. Entonces él también quería ver los vacíos que había allí, y ciertamente había mucho temor al hecho de que Cáceres estuviese levantando a las masas campesinas. Entonces, de alguna manera, todo este movimiento pacifista de hacendados alrededor de Miguel Iglesias, y también con gran participación de las élites limeñas, puede relacionarse con un tema clasista, puede relacionarse con la preocupación de un Taita Cáceres levantando a las masas indígenas, cuando el miedo a la sublevación indígena se instala en las capas criollas peruanas y nunca se desinstaló desde la rebelión de Túpac Amaru II. Por ahí podemos tener también una respuesta. Sí. Bueno, dos cosas, una cosa que inferior de tu posición, Daniel, de repente me equivoco en mis posiciones, ¿no? Primero, geopolítica, con mucho cuidado, es una potencia emergente como Estados Unidos no puede tener una potencia establecida como Gran Bretaña. Entonces, por eso es quizás el tema que Estados Unidos no podía avanzar más debido al respaldo chileno, el respaldo británico a Chile. Es sencillo, ¿no? Lo mismo que actualmente, una potencia regional o una potencia mundial. Eso es lo mismo. Segundo, una reflexión muy alta, ¿no? Anteriormente yo he escuchado otras conferencias, igual como caballeros acá, respecto al rol de Bolivia en la guerra, ¿no? Quitando mitos y leyendas negras. Se sabe, por ejemplo, que Daza estaba el 28 de octubre del 79, el 28 de julio del 79, Daza estaba en Iquique, ¿no? En el desfile militar. Había encontrado documentación de que él estaba presente en el desfile militar peruano, ¿no? O sea, él se había hecho el trabajo de recorrer todo el sur. Entonces, por lógica, sabía qué escenario era y sabía mejor que nuestros mandos cuál era la situación real. Y podía planificar. Igual, Campero se da cuenta, lo que ha visto ahí está en perspectiva, lo que menciona Campero es lógico, ¿no? Sí, una lógica, suena ciertamente cobarde, pero así, de un momento, pero es lógico. O sea, no puedes enfrentarte con un ejército que no tienes. Si no te puedes mandar a un sacrificio si es inútil, tienes que saber cómo vas a seguir retrocediendo, dónde vas a atacar. Y es lo que planteaban los bolivianos. En otras palabras, ellos tenían una mejor perspectiva a mi vista, por lo menos de cómo se estaba manejando el conflicto. Eso es lo que se está viendo. Y una cosa adicional, la pregunta que tú haces al final en tus consideraciones es correcta, ¿no? Ahora, nosotros buscamos volver a interpretar, ¿no?, todo lo que es la historia junto a los historiadores chilenos. ¿En qué momento comenzamos o podemos comenzar a trabajar en un acercamiento más perenne con Bolivia? ¿Dónde está? Adelante. Llámame a Pablo Michel, que no quiero responder en los correos. Bueno, lo de Estados Unidos tienes toda la razón. Reconozco que esta tarde he especulado bastante. En realidad, digamos, nunca los documentos lo llenan todo. Siempre hay agujeros negros, siempre hay espacios vacíos, y donde el historiador puede, señalándolo, ¿no?, aventurarse a lanzar hipótesis, aunque no posea los documentos que la respalden.
yo tengo la hipótesis de que si Chile secuestra al gobierno de García Calderón es con autorización de Inglaterra. O sea, ¿cómo Chile puede desairar de esa manera a Estados Unidos, que es el mediador, ¿no? Y cómo tiene el atrevimiento de secuestrar a una de las dos partes, si es que detrás suyo no hay uno todavía más grande? Es una hipótesis nada más. Sobre lo de Hilarión Daza, bueno, en la participación de Bolivia en la guerra del Pacífico, ciertamente hay dos etapas, ¿no? Yo me he realizado autocríticas sobre las causas de la guerra respecto del Perú. Es decir, el tratado del 73 sin Argentina no se debió firmar porque nos colocaba en un riesgo terrible, considerando los problemas limítrofes que había entre Bolivia y Chile. Me parece que la misión Lavalle o se enviaba a sabiendas que había la posibilidad de declararse neutral o no se enviaba, pero qué cosas nos reclaman en Chile, nos dicen, ¿cómo te presentas como mediador si cuando te pido la neutralidad no me la das? Entonces has venido a tomarme el pelo. ¿Y cómo le respondo yo eso? Una verdad así de tangible, ¿no? Yo entiendo que Bolivia se autocritica el impuesto de los 10 centavos de Hilarión Daza por temerario, y más allá de la crítica historiográfica, en el mismo desarrollo de la guerra hay una etapa de Hilarión Daza y hay una etapa de Narciso Campero, y el golpe de Narciso Campero contra Hilarión Daza es en gran parte reacción al mal manejo de la guerra de Hilarión Daza. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos permitir es quedarnos solamente con el periodo de Hilarión Daza o quedarnos solamente con la participación de Bolivia en la guerra del Pacífico hasta la batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo de 1880. O sea, en honor a la verdad y a los hechos debemos conocer cómo es que continúa esa alianza, y tiene que ver con su tercera pregunta, un tópico fundamental, sencillo, que está en los hechos y que a nadie le hace daño, ¿no? Y aprovecho que está Gustavo aquí presente, es que eventualmente nuestros ministerios de educación se preocupen en estos acontecimientos que he mencionado, esta participación de Bolivia desde el año 82 al 83 ingrese en los textos escolares. Eso sería lo primero para cambiar este imaginario que he sido suspicaz al plantear la pregunta, ¿no? ¿A quién le conviene que estemos peleados? ¿A quién le convenía separarnos durante la guerra? O sea, no es difícil con la decisión política, es muy sencillo lo que hay que hacer, y no creo además que, o sea, son temas tan diáfanos que no creo que atañan la susceptibilidad de nadie. Con Chile el tema de la reconciliación, que lo he trabajado más, me parece más difícil en realidad. Sí, una pregunta. Sí. ¿Por qué Carmen Maqueo, de la Universidad Católica, pone en un pedestal a Pardo y Lavalle cuando ha sido el personaje más nefasto de toda la historia republicana de Perú? Él fue el que firmó este tratado secreto y es debido a él que hemos perdido Tarapacá, hoy día primer productor mundial de cobre. Bueno, usted ya respondió. Estoy hablando de Carmen Maqueo. ¿Por qué? Bueno, Carmen es amiga mía, tiene trabajos, realmente ese trabajo, Guerreros Civilizadores, ojo, ella me lo ha dicho, Guerreros Civilizadores es un sarcasmo. O sea, no, o eres guerrero o eres civilizador, ¿no? O sea, y es que el imaginario chileno es ese. Claro. Fuimos guerreros y civilizadores. Patricio Lynch fue el último virrey del Perú y cosas así y tal. No, Chile es difícil. El Perú es difícil. Tenemos la guerra muy a flor de piel, pero Chile con su orgullo también es bien difícil de trabajar. Ahora, Carmen, que es mi amiga,
A ver, hay los historiadores solemos, y no está bien, pero suele ser así, solemos simpatizar con los personajes que estudiamos, ¿no? Yo he sido crítico de Lizardo Montero al final, pero también es cierto que quizás soy de los pocos que ha levantado aspectos positivos de su gobierno y que ha señalado, por ejemplo, contradiciendo quien habla a Andrés Sabino Cáceres y contradiciendo quien habla a las memorias de Cáceres, he señalado que Montero sí lo respalda. Montero me cae bien, o sea, no fue un hombre malintencionado, no tuvo el carácter, no tuvo las actitudes caudillistas, pero no fue un hombre malintencionado, ¿verdad? Carmen tiene una admiración grandísima por Manuel Pardo y efectivamente, ¿no? Pardo comete errores muy graves en el año 74 y justamente el diputado Miguel Grau, el diputado por Paita, Miguel Grau insiste en que se compren esos acorazados, ¿no? Tratando de matizar el tema, el Perú está en una bancarrota absoluta. Chile también la pasaba mal porque era una crisis mundial en 1973 y Chile no se despegó de sus blindados y tal. Pero voy directo. Porque nadie lo Pardo y Lavalle firmó ese tratado, sí, ¿no? Y nos arrastró a una guerra que no era la nuestra, ¿no? ¿Por qué lo enaltecen tanto? Yo no entiendo. Pregúntale a Maquia. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen la verdad tal cual? A ver, pensamiento crítico de la historia. Momentito. Profesor de historia. A ver, varias cosas. ¿Qué fue lo primero que dijo ahora mismo? Que Pardo nos arrastró a una guerra que no era la nuestra al firmar ese tratado secreto, que al final Argentina no lo respetó porque el Congreso no lo respetó. No lo aceptó nada más. ¿Y quién fue el gran ganador en esta guerra? Fue la Argentina, porque se quedó con la Patagonia que no estaba definida. Sí, bueno, ¿qué tal diplomacia la Argentina, magnífica? Bueno, yo no me llamo Carmen, no me apellido Maquevoy, yo sé. Y no soy necesariamente un defensor ni tampoco un detractor de Pardo. Es más, lo acabo de señalar antes que usted, ¿no? Que soy crítico del Tratado del 73 y que considero que por un tema de seguridad nacional, en el momento que Argentina se retractó de firmarlo, el Perú inmediatamente debió hacer lo mismo por geopolítica básica y elemental, y Pardo cargará con esa responsabilidad siempre, porque fue una mala decisión, o sea que coincidimos absolutamente. Yo creo que Carmen lo que defiende de Manuel Pardo es su proyecto republicano, su proyecto civilista. ¿Por qué? Porque finalmente Manuel Pardo fue prácticamente, con excepción de esos presidentes que tuvimos por un día, pero fue el primer presidente civil y a través de un partido político dentro de los cánones de la época que tuvo esta república que se supone que nació democrática, que se supone que nació para ser gobernada por civiles. Es decir, todos los presidentes fueron militares y el primer proyecto republicano en el sentido de democracia, con sus límites del siglo XIX, un poco excluyente, un poco aristocrática, un poco censitaria, pero el primero que trajo un modelo del ciudadano virtuoso, de la red pública y todo este discurso republicano fue Manuel Pardo. Y son esas ideas, es ese discurso político ideológico de Pardo el que rescata Carmen Maquevoy. Lo que creo que le falta a Carmen es el matiz de también trabajar aquellos temas de Pardo que no son tan gratos y que usted muy bien nos ha recordado. No sé, sí, señor, 1, 2, 3, 4. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con historiadores, soy miembro de la Directa,
ellos dicen, ¿no?, que en la guerra contra Chile nosotros perdimos. ¿Por qué? ¿No? Porque nosotros ganamos 128.000 kilómetros, ¿no?, entre Atacama, Macana y, bueno, Arica y Perú. Y perdimos 1 millón de kilómetros, que es la Patagonia. Ahora, tuve la suerte de acceder al archivo secreto del ejército chileno. Sí, secreto, ¿cómo acceder? Bueno, donde hablan de todo, ¿no? Todo lo que hicieron ellos. Hablan de los saqueos, las violaciones, los desplaces, tal como efectivamente, no es como historia peruana. Pero también una pregunta, pues, con respecto a Lizardo Montero, de ellos manifiesta que llegaron en la segunda, tuvieron 2 expediciones, la del norte y la del sur. La del sur fue con Artomán, de Alinda y tal, ¿no? Y la del norte llegaron por Arequipa. La puerta, pero ahí se destruye la gobierno. La ventana también ya teníamos 4 presidentes. Teníamos a Iglesias en el norte, en Cajamarca, García Calderón en Ancón, que suelte su pregunta. Y Lizardo Montero que estaba en Arequipa, ¿no? Pero en el momento que toma el golpe presidencial y ordena a Lizardo Montero, la pregunta. Hay 4 personas. Del tiempo, podría precisar su pregunta. ¿Dónde está que le ordenan a Lizardo Montero apoyar con Leiva a Bolognesi? ¿Leiva? ¿En qué momento? ¿Leiva? ¿Está del 80? ¿3 años atrás? No, bueno, de hecho es dramático todos sabemos del dramático Apure Leiva, ¿no? De Bolognesi diciendo que Tacna todavía podía salvarse y en Arequipa siempre hubo 3.000 soldados, ¿no? y 2.000 más con la Guardia Nacional que se formó después y muchos fusiles más para armar a más gente, ¿no? O sea, ahí sí hay un tema. Entiendo que en tiempos puedo estar equivocado, pero entiendo que en tiempos en que se produce la batalla de Arica y el llamado de Bolognesi a segundo Leiva, Lizardo Montero no estaba en Arequipa. Lizardo Montero llega a Arequipa el 31 de agosto de 1882, entonces corresponde a otro periodo. Señor, por favor. Se ha tomado... Por favor, que sea pregunta rápido, ping-pong, en honor al tiempo, porque hay varias preguntas. Se ha tomado solamente la parte de Montero a partir del 81, pero creo que habría que hacer una comparación con la parte de Montero en Tacna, Arica, porque ahí fue víctima del ego de Nicolás de Pierna, que no le dio ningún apoyo y que nos llevó a hacer perder el Alto de la Alianza. Porque teníamos 3 tipos de armamento, el Chesapeake, el Remington y el francés, que no recuerdo en este momento. Y movió todas las cosas que a unos le sobraban balas y a otros le faltaban. Bueno, o sea, hay mucho por hablar de esta parte de Montero, que yo considero un enemigo del Perú, porque no reaccionó en Arequipa, pero tiene su parte muy buena también en la guerra del sur, ¿no? Porque era la cabeza del ejército del sur. No, a ver, mi libro que está aquí se llama La Laguna de los Villanos, Bolivia, Arequipa y Lizardo Montero en la Guerra del Pacífico. La tesis central
es que en la historiografía peruana hay una laguna de conocimientos, hay un vacío, ¿no? Y como no se sabe libro es que en una coyuntura militar, en una guerra, no había por qué consultar al pueblo. La decisión, te retiras, te quedas, y al que no le gusta bala, disculpen que hable así, pero estás en un estado de guerra y en la guerra se funciona. Ciertamente, Lizardo Montero es uno de los cuatro Lizardo Montero es uno de los 4 haces de la Marina de Guerra del Perú, es el único marino que ha sido presidente del Perú, se preocupó mucho por reforzar a Cáceres, reactivó la alianza peruano-boliviana, quiso llevar a cabo un plan de paz de la alianza con Chile, o sea, hay toda una política monterista. Lamentablemente también tuvo un error decisivo al final, pero yo he tratado de presentar una imagen matizada también de Lizardo Montero. Más preguntas, yo encantado. Bueno, yo creo que bastante. La última, por favor. Ya saliendo del tema, pero centrándonos en consecuencias y que siguen activas, creo. Me parece oportuno que plantear la pregunta que creo que nadie la ha formulado, ¿cuándo nació la denominación de campaña de la Breña para los movimientos realizados en la sierra peruana? Explico. Es el primer momento en que el protagonista hombre de la sierra aparece en la historia peruana, primera vez que se manifiesta. Sin embargo, el nombre es un nombre impuesto, o sea, un nombre foráneo. Tanto que es el término mismo está extraído de un habla local de España, de los leoneses, y en un sonido muy raro incluso ahí en el León. No por el hecho de que haya sido apellido el nombre Breña, su imposición a todo un movimiento que duró años y tuvo muchas consecuencias, deja de ser muy interesante de ser estudiado. Así que lo planteo para que si alguien tiene alguna vez una respuesta, porque hasta cuando nuestro principal expositor en ese momento era Ricardo Palma, era quien llevaba la voz cantante, se refiere al hecho, solamente le llaman las indianas. Gracias. Bueno, vamos a continuar conversando, pero con un vasito de pisco. Pero antes de terminar, quiero, por favor, hacerle llegar a nuestro querido Daniel esta muestra de cariño de un pisco bien ganado. Que tiene mucho significado, con todo cariño para ti. Invitarlos para el próximo Ateneo del 8 de junio, donde vamos a tener una conferencia dictada por Juan José Rodríguez, la historia secreta de la ocupación chilena en Lima. Historias secretas de la ocupación chilena en Lima. Y para mañana a todas las madres un beso muy grande. Gracias.